Lo voy a poner un poquito más grande. Un recipiente líquido 30 centímetros. Es la altura de la columna de líquido. Y aquí tenemos gas a una presión de 2 atmósferas. Entonces, fíjense que el gas va a empujar la superficie del líquido. La presión empuja las superficies, es decir, logra que aparezca una fuerza sobre las paredes de la superficie. En particular, sobre las paredes del recipiente, sobre las superficies de las paredes. En particular, le hará fuerza a la superficie del líquido. Entonces, para calcular la presión en el fondo de este recipiente, debemos sumar la presión del gas más la presión que ejerce la columna de líquido. Voy a repetir una pregunta. Tenemos un globo. Y aquí hay gas, puede ser aire, puede ser helio, cualquier gas, será lo mismo. Y tomamos 3 puntos, A, B y C. Si medimos la presión, este es un globo muy grande, 1 metro. Si medimos la presión aquí, aquí y aquí, ¿mediremos cosas distintas o mediremos lo mismo? Lo mismo, ¿por qué? Y el agua también. Entonces, si medimos aquí, aquí y aquí... ¿Por la diferencia de densidad? ¿Por la gravedad? ¿Qué me dicen? Por ahí me gustó la diferencia de la densidad. En realidad, estamos mintiendo. Porque va a haber un poquito más de presión, pero es indetectable. Nosotros podemos detectar una variación en la presión si viajamos en avión y la altura es muchísima. Justamente porque la densidad del aire es aproximadamente 1000 veces menor que la del agua. Entonces, vamos a despreciar por completo el efecto de la variación de la presión en los gases debido a su altura, por efecto de la altura de gas que tenemos encima. Realmente se comporta, el aire, por ejemplo, de la atmósfera, sí se comporta como el agua de una pileta. Aquí, sobre la superficie terrestre, tenemos presión. Si estamos a la altura si estamos a 10.000 metros de altura, la presión es mucho, mucho más baja. Pero, bien, a efectos de los ejercicios vamos a despreciar por completo estas variaciones. Así que, 2 atmósferas es la presión. No hay que hacer ningún cálculo. ¿Y qué le tenemos que sumar? Para calcular la presión en el fondo, densidad, gravedad, altura, más la presión del gas. Más la presión del gas. Fíjense que el recipiente está cerrado. No se entera si hay atmósfera o no. Aquí no entra ese cálculo. Siguiente ejercicio. Es el mismo dispositivo con la misma altura de líquido, pero tiene una atmósfera. Una atmósfera. ¿Qué diferencia tiene? El valor, tal cual. Voy a sumar una presión distinta. Tercer ejercicio. Es un recipiente, los 2 primeros eran cerrados. Este último está abierto a la atmósfera. Y claro, la presión del gas, aquí en este caso es, y en este caso es una atmósfera. Entonces, vamos a tener el mismo valor, la presión va a ser idéntica en estos 2 casos, con y sin tapa, en el caso de que tengamos una atmósfera. Aquí recomiendo trabajar en Pascal. Vamos a hacerlo. La densidad es la del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la altura, 0,3 metros, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos. Vamos a redondear a 10 al cuadrado.
más 101.300 pascales. Bien, y esto da, aquí tenemos 3.000, 103.300 pascales. Es la presión en B y en C. Presión B, presión C, recuerdo, B, recipiente cerrado, gas líquido, y la presión del gas es una atmósfera. Recipiente C, misma altura de la columna de líquido, pero está abierto a la atmósfera. Y como habíamos deducido, tienen la misma presión el B y el C. Y la presión del primero, que es idéntico a los otros dos, pero cerrado y con una presión de 2 atmósferas, y el gas encerrado tiene una presión de 2 atmósferas, es el mismo cálculo, pero haremos 200, 4 y 200, ahí está. ¿Profe, qué es eso? Pascal. No, pero ¿qué es? ¿Cómo? Presiona. ¿Cómo lo calculé? 2 pascal, pascal por 2 más... 204,300. 2 veces la presión atmosférica más 3.000 pascales. El Sí. recipiente cerrado también incluye la gravedad.